Volvemos para luchar contra la indiferencia en la sociedad y, ¿por qué no, en nuestras juventudes? En la pausa, justamente, hablábamos con Gonza de por qué le planteaba esta diferencia. No pude esperar que volviera que volviéramos en línea Pasan cosas acá para fuera decirlo, del pero aire. disculpen, la pasión es así. Pero les contaba, ¿no? Volví el cuatrimestre el viernes pasado y le pregunté a mis estudiantes en sociología, antropología, por qué habían elegido la carrera. Y la Para verdad, ganar guita. y no era para ganar. Ay, mirá. Hay uno que levantó la mano para ganar guita y se fue. Bueno, vos me recordaba que la sociología y la antropología están entre las carreras que menos garpa, pero la que más sentido hace. ¿Se puede ser rico y tener sentido en la vida? No lo sé, no soy la persona indicada para responder esa pregunta, pero sí hay algo que me parece clave entre los estudiantes, que son dos cosas. El deseo de saber, o sea, que hay algo que te lleva a la universidad, porque deseas saber, y el deseo de saber, me voy a poner académico un minuto o dos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Por qué es tan importante el deseo de saber? Hay una cosa que sabemos, la única cosa que sabemos es que nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, la base en la humanidad del deseo de saber tiene que ver con algo que sabemos, es que vamos a morir, pero no sabemos qué hay después. Entonces ahí donde aparecieron las religiones, después apareció la filosofía, para pensar la muerte, ¿no? Entonces, no todas nuestras sociedades están ordenadas en gran medida en torno al deseo de saber. Deseo de saber qué piensa el otro, qué piensan las cientos de personas que están conectadas en este momento viéndonos. Yo diría miles, pero bueno. Bueno, pero es un deseo de saber. Entonces lo que mueve el dispositivo universitario es la institución que organiza el deseo de saber. Teóricamente debería ser así. Algunos lugares no son así porque te esterilizan, ¿no? Y desea saber para saber, obviamente, pero también para transformar, ¿no? Y todos mis estudiantes el otro día que decían, yo quiero cambiar el mundo. La verdad, finalmente, este mundo me parece una mierda y quiero entenderlo para poder transformarlo. Lo cual a mí me movió ir a la universidad, estudiar, fue eso, y militar después. No todos los que quieren cambiar el mundo se convierten en militantes, pero tratan de entender las cosas, intervenir desde su lugar. Conozco empresarios ricos que dicen, la verdad, a mí lo que me hace sentido es cambiar algo. O sea, cambiar las cosas hace sentido, ¿no? Entonces me parece que también lo que estamos perdiendo es, y digo, nosotros, en un campo político, progresista, nacional, popular, de izquierda, llámalo como quieran, haremos un programa donde precisaremos qué significa cada cosa, pero nos falta justamente retomar algunas cuestiones que muevan. Porque claramente frente a la indiferencia, la solidaridad es clave en términos de conectar con empatía mínimamente para que además los compañeros y las compañeras puedan ir a estudiar. Pero además activar. O sea, yo creo que la palabra clave hoy en día, más que militar, y lo digo sopesando, más que la militancia es el activismo. O sea, porque muchos pibes no están dispuestos a militar en términos de ordenamiento, una estructura jerárquica donde alguien le va a decir es por acá, es por allá, donde hay un jefe, mediación, etc. Pero activarse para decir, che, necesito activar. ¿Y activar qué? Activar un sentido. Entonces, hay varias cuestiones por las cuales te activas. Uno es cambiar el mundo, entonces me activo. No quiero disciplina, quiero estar libre, no quiero que nadie me... Pero la verdad que compartir un colectivo donde hay una causa común, ambiental, feminista, socialista, o lo que fuera, que diga, che, quiero cambiar las cosas. Y otra cuestión que tiene que ver también con recuperar la categoría de mérito. Porque yo vuelvo a insistir sobre ese punto, pero me parece clave. Nos rompemos el culo estudiando. O sea, real. Y eso cuando escuchas a los estudiantes te dicen, che, mirá, o sea, estoy haciendo una carrera, me estoy rompiendo el culo, es laburo, es sacrificio, más si soy hijo primer generación, si tengo que elegir entre el boleto estudiantil o comer, es un esfuerzo enorme. ¿Dónde está la sociedad que premia eso? Y lo digo en serio, que premia el esfuerzo, que finalmente los sectores populares terminan siendo más grandes que cualquier otro lugar, porque el esfuerzo es mayor, pero nosotros entregamos la categoría de mérito a la alta burguesía
No, la meritocracia está mal. ¿Por qué está mal? O sea, lo que está mal es el privilegio. Entonces terminan siendo los privilegiados que usan la palabra mérito para caracterizar sus privilegios. En cambio, nosotros tenemos que retomar realmente que sí, venía a la universidad. Vas a crecer a la universidad. Se llama ascenso social y no hay muchas instituciones que te lo permiten. Y vas a crecer porque vas a esforzarte. Y nosotros colectivamente vamos a valorar eso, ¿no? Y me parece que hay algo en la sociedad que se quebró porque nos ponen a nosotros al lado de los vagos, los que no quieren hacer nada. Y finalmente somos los que más esfuerzos hacemos, más energía le ponemos, ¿no? Hay una trampa ahí de la cual hay que salir y creo que es muy importante para salir de la indiferencia. Listo, no hablo más. Sí, yo creo que ahí hay el rol de la militancia o del militante político en este tiempo, sobre todo digo, después de inaugurar la etapa, ¿no? del gobierno de Milei ya con 7, 8 meses adentro, es de cómo resignificamos algunas cuestiones, ¿no? Cómo las repensamos para volver en términos al menos estratégicos, cómo encauzamos nuestras prácticas militantes, porque hay hay pocos consensos en general en la política de hacia dónde ir, y me parece que a pesar de que es un lugar jodido el no saber a dónde ir, creo que es también un activo si es que lo pensamos del lugar en que nos paramos a repensar todo, digamos. Claro. Porque si hemos llegado a estos lugares porque hay cosas que repensar seriamente, digamos, ¿no? Y eso no está mal, al contrario. Ahora, claramente las estructuras políticas, al menos del peronismo y sus alianzas populares, yo creo que todavía contienen gran parte de la expresión institucional de la representación de la sociedad argentina, y que es tan grande, y por ser tan grande, me refiero desde, no sé, el PJ, a los clubes de barrio, diferentes instituciones barriales, culturales, que es tan difícil, es tan gigante que es torpe. Uh-huh. Entonces cuesta repensarse, cuesta entender que todo de alguna manera hay que cambiarlo para poder entender al pueblo, en definitivamente, porque no es lo mismo, bueno, lo hemos hablado mucho tiempo y vos has sido una de las personas a la cual más se lo he escuchado, ¿no? No es lo mismo representar que expresar. Bueno, ahí hay una diferencia que la política me parece que no entiende. Que por ejemplo, ¿no? Darlo como en términos más específicos, ¿no? Un cargo no te hace, tener la razón sobre el pueblo, por ejemplo, ¿no? Por lo contrario, te hace tener una preocupación más importante sobre lo que tiene que ver el escuchar, el percibir, que con tu particularidad, ¿no? Y después hay una cuestión más trayendo esto lo de la meritocracia, que es, también alejamos mucho o contraponemos la idea de lo individual con lo colectivo, digamos, ¿no? Cuando la verdad que nosotros vivimos en capitalismo, digamos, ¿no? Tenemos una democracia liberal, y es un consenso social el que hace que esto funcione así, en definitiva, ¿no? Después hay poderes fácticos, hay poderes que tienen una vida o un poder por sobre los demás más importante o menos importantes, pero que en definitiva tenemos un consenso social de que la democracia, el sistema democrático que tenemos, es el que convalida nuestras discusiones y nuestras posiciones como sociedad. Digo, en ese sentido, lo individual tiene un valor positivo en relación a tu preocupación personal, digamos, ¿no? Y el capitalismo en ese sentido nos atraviesa grotescamente en relación a lo individual. A mí me importa tener un mejor celular. A la gente, y yo como militante me he preguntado durante los últimos meses, ¿está mal que mi vecino se preocupe por tener un mejor auto? No, obvio. Está mal. De hecho, ser peronistas es parte de eso. Yo siempre, cuando alguien te corre por izquierda y te dice, sos peronista pero tenés iPhone, un jaque clave es decir, sí, pero yo quiero que todas las personas que quieren tener un iPhone lo puedan tener. Pero además no es hacer un voto de pobreza, digamos, estar en la política. No, pero por eso nosotros nos estamos comiendo un montón de discusiones que a la hora de pensar la activación del mundo estudiantil y de la sociedad nos encierra. Porque nos comimos la meritocracia, o sea, los privilegiados que hablan de mérito. Son todos herederos. ¿Qué mérito tienen? O sea, el Macri es un heredero. O sea, lo propio del heredero es que no tiene ningún mérito. Es un heredero. O sea, cualquiera siendo heredero puede hacer algo. O sea, felicitaciones, está todo bien. Algunos herederos hacen bien las cosas, pero la verdad es que no es mérito. Mérito tiene el hijo del obrero que asciende socialmente gracias a su esfuerzo. Eso es nuestro. Ahora, es nuestro. Son las tradiciones que remontan, nuestro enemigo peronista,
es de las tradiciones que remontan a las revoluciones del siglo XVIII, incluyendo a la Revolución de Independencia en Argentina. Entonces, todas estas tradiciones son las tradiciones de un pueblo que se emancipa. Lo mismo que la contradicción entre individuo y colectivo. Nunca hay una contradicción entre individuo y colectivo. La diferencia es que los individuos crecen en colectivos, que eso es lo que nosotros pensamos, o sea que vas a estar mejor como individuo si hay un colectivo que te acompaña en tu proceso de crecimiento. De hecho, ¿una clase qué es? Una clase es un colectivo que funciona mejor, por eso la presencialidad es mejor que la virtualidad. ¿Por qué? Porque vos vas aprendiendo con el otro, ¿sí? Y te vas nutriendo mutuamente. Ahora, después claramente el día del examen estás solo frente a tu hoja. Hay un individuo que es evaluado, pero esa evaluación va a ser mucho mejor si hay un colectivo. Yo había hecho una investigación hace algunos años sobre por qué los estudiantes terminaron su doctorado. ¿Cuáles eran las variables? Variable número 1, estar en un grupo. Claro. ¿Sí? O sea, ese individuo iba a terminar como doctor porque está en un grupo. Esto es, como dirían ellos, es simple, es evidente, es científico, está probado empíricamente, mucho más que las individualidades solas se zafan, ¿no? Entonces ahí parte del sentido del mundo universitario es clave, porque aparte es de los últimos lugares que quedan en la sociedad argentina, la escuela y la universidad, donde tenés esas experiencias de construcciones colectivas, donde no tenés un jefe. Teóricamente un profesor no es un jefe, ¿no? No. Esa es otra cosita para retomar. Donde también en un aula está tu compañero que tiene su trabajo, que tiene su auto, que tiene su familia, y al lado está el compañero que está buscando el laburo, que no tiene su auto, que vive con su familia. Un aula tiene mucha diversidad también, y eso es lo rico de la universidad, y eso es lo que hay que cuidar. ¿Viste esta discusión de la virtualidad o la presencialidad? Uno también aprende de su par. Totalmente. Bueno, de hecho, es de los pocos lugares donde todavía se encuentran las clases sociales. Exacto. Sí. No hay otro. No hay otro lugar. Ni siquiera la escuela secundaria ya dejó de cumplir esa función. En la universidad es el último lugar donde efectivamente, como decís, el hijo obrero se sienta con el hijo del gran empresario. Sí, hay una cuestión. Y también hay una careta o un comportamiento careta en relación a la meritocracia, porque incluso en nuestro movimiento, digamos, gran parte de los dirigentes, ¿cuáles o cuántos han hecho los méritos para sostener su participación o su jerarquía dentro de las estructuras políticas? Muy pocos. Claro. Realmente muy pocos. Y los contamos quizás con las manos, con los dedos, porque por lo contrario, creo que es tiene que ser habilidad de la política que viene poner en la mesa, sentar en la mesa aquellos que sí hacen méritos para estar en las discusiones y en los lugares de decisión. Claramente está tan... Que los méritos, ojo, que no es solamente haber pasado por la universidad. No, lógico. Pero un mérito son trayectorias, por trabajo. Por supuesto. Sí. Un obrero en una fábrica, Sí, sea representar representativo. efectivamente al colectivo. O sea. Exactamente. Y creo que la política, al menos digo, el peronismo y sus alianzas populares han perdido esa... Y por lo contrario, hemos expulsado a muchos sectores representativos, y creo que la política se ha ido convirtiendo en una mesa de muy poquitos. No creo que es uno de los tampoco digo sin el dedo moral y sin el dedo de acusar con nombre y apellido. No, es una crítica súper válida la que estás haciendo, está buenísimo. Porque creo que... Bancado por Lu. Bien. Aprobado por Chayanne, ¿vieron el meme? Sí, por el papá de todos nosotros. Sí. Por ejemplo, y un ejemplo como así súper tangible en relación a nuestro sector, que como vos decís, ¿no? Digo, en el último gobierno peronista o en los últimos 20, 30 años vamos a hacer un análisis de las universidades y vamos a decir de que la democratización al acceso a la universidad no es total. No todos los argentinos que han deseado estar en la universidad han podido llegar, digamos. Y eso es una realidad y parte de la realidad de las universidades en general, ¿no? Digo, en esto de los balances. Pero bueno, ¿cuántos rectores o representantes gremiales o políticos o académicos de las universidades hemos tenido, no sé, como diputado en las últimas camadas electorales? Casi nulo. El peronismo, casi nulo. Si no me animaría a decir nulo.
Y por lo contrario, hemos tenido lugares, los lugares a los que ha accedido parte de la academia han sido simbólicos, ¿no? Asesor, asesora. El consejero del príncipe. Aparte Claro. me parece que nos dio un pie increíble también para poner en jaque el lugar que tiene la academia en términos de la pérdida de legitimidad que tiene también el dispositivo universitario. Claro, porque parte de esto que vos decís está acompañado de otra crisis de la universidad, que es paradojal, ¿no? Que en este contexto no debería decir esto. Pero lo voy a decir, total, a esta altura está todo detonado. Claro. Así que lo bueno de este momento es que no queda nada en Sobre pie. ruinas. Sobre ruinas podemos construir otra cosa, pero hay que construir otra cosa. Es que la universidad, en particular en el campo de las ciencias sociales y humanas, se han introvertido demasiado. O sea, han trabajado poco hacia la sociedad. Hay programas de extensión, se ha avanzado algunas cuestiones, pero hasta ahí nomás en relación a la potencia que tiene la universidad para intervenir en los territorios. Nosotros hicimos un programa al principio, uno de los primeros programas acá sobre una experiencia que hicimos en la cárcel en San Martín, en el CUSAM. Cambió la realidad de la cárcel y cambió la universidad al mismo tiempo. Ahora, eso no se terminó de institucionalizar. Ahora, ¿cuántos pibes que participaban en el CUSAM, que veían la transformación en la cárcel de lo que hacía la universidad, hacía sentido su pertenencia a la universidad? ¿No? Que donde efectivamente la peleaban porque decía, che, esto vale la pena estar ahí. Además del esfuerzo personal y de vuelta de la individualidad, son las dos cosas, ¿no? Formar parte de un colectivo que transforma, ese colectivo se llama universidad, y como individuo transformas tu propia realidad porque vas a tener un proceso posible de ascenso social a través de algo que se llama meritocracia. Eso construye los planos simbólicos de transformaciones individuales y colectivas en una universidad central. Y me parece que nosotros se puede tener al mismo tiempo una posición defensiva y reformadora, sí, para usar un término universitario, ¿no? O sea, poder defender la universidad y a su vez decirle, che, ¿no estaría bueno cambiarla también al mismo tiempo? Y nosotros digo, y ustedes, tomar la vanguardia de estos procesos, porque tenemos al mismo tiempo una crisis presupuestaria y una crisis de sentido, que ese es el doble mal que padecemos. Digo, volviendo al problema de la indiferencia, ¿no? Sí. O sea, cómo finalmente frente a la indiferencia, la producción de sentido, la solidaridad, el mérito y el trabajo colectivo forma parte de una institución que hace sentido porque porque mueve realidades efectivas, no una discusión hacia adentro. Y eso me parece que tenemos mucho para agitar, ¿no? Sí. Esa idea de agitación, activación, porque el deseo no desaparece. Cuando desaparece es el suicidio, que lo hay, digamos. Los casos de depresión y suicidio en los jóvenes hoy es un problema, sí. descomunal. Y agregarle eso a las adicciones, que son otros síntomas de los procesos depresivos. Ahora, ¿cómo se responde a esas depresiones? Con activación, con sentido, ¿no? Y la lucha es efectivamente, la lucha ordena, pero no alcanza. Si no sigue, si no continúa su movimiento produciendo sentido, ¿no? Hay que darle una continuidad a la calle, ¿no? La calle no es una finalidad en sí misma. La calle tiene que llevarnos a un lugar que produce sentido, que es efectivamente la lucha de poder. Y lo que reboto sobre lo que decías antes, este es un programa de diálogo, ¿no? O sea, en términos, pero claramente es lo mismo, la lucha de poder no es una finalidad en sí. ¿Cuál es el objetivo de la política? ¿Acceder al poder? Sí. ¿Para? El problema es el para. Sí, ahí tenés esto que decís. Si los militantes de base organizan el descontento y organizan la lucha y defendemos la universidad en la calle, que es donde hay que defenderla, y después vos tenés representantes, legisladores, senadores y políticos que después te dan vuelta la cara o te votan cualquier cosa, o ves que los tucumanos se votan con Milei, esa es la crisis de representatividad que nos señala Diego.
que después también nosotros volvemos a empezar del principio 10 escalones más abajo y le tenemos que explicar a nuestros compañeros de base que salieron el 23 de abril que tenemos que volver a defender la universidad pública, pero ¿para qué? Es una crisis, esto que decimos, es una crisis política también la que tenemos, una gran crisis política, porque a veces no sabemos, no encontramos las palabras o no encontramos la forma para explicarle a nuestros compañeros para dónde vamos o con quién vamos. Por eso también hay que buscar representantes que representen realmente a las bases, un peronismo representativo. O sea, a veces en los discursos parece que le hablamos a la amplia mayoría de nuestra sociedad y no es así. Le hablábamos hace unos años a un 40%, después a un 30% y ahora no sé si a un cuarto de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el pueblo ha hablado y también eso, hay que hacer una lectura correcta. El pueblo eligió otra cosa que nuestros dirigentes no representan. Claramente. Hay que cambiar todo. Pero ahí sería interesante, porque yo mientras te escuchaba, ¿no? Recordaba a Ofelia en su momento, lucha secundaria. Ofelia sale como referente de esa lucha y pasa a la política. Y para mí es un gran exponente, Ofelia, de su propio proceso y además de la política. Eso sería interesante, por ejemplo, trabajar ahora. No esperar que haya otro que hable la lucha estudiantil, que hable en nombre de la lucha estudiantil, sino que efectivamente se vayan construyendo referentes estudiantiles que surjan de ustedes. Y de hecho, no quiero dejar de pasar la oportunidad que ustedes son parte de un colectivo que está potenciando esas cosas, que es el MUC, ¿verdad? Exacto. Que no lo mencionamos y me parece que está bueno también contar un poco esa experiencia. Sí, el MUC es el Movimiento Universitario del Conurbano. Las gremialidades de las universidades del conurbano son seguramente jóvenes, si es que las comparamos en términos de años y de experiencia gremial y estudiantil, con la UBA y con La Plata, ¿no? Con los gremios, con la FUBA o la Federación, la FUB, que es la Federación Platense. Bueno, estos gremios del conurbano empiezan a tener una maduración política interesante en términos de también cómo empieza a expresarse en cuadros políticos y dirigentes estudiantiles que también son una respuesta a la falta o a la crisis de representatividad, digamos, ¿no? O sea, donde venimos de perder el gobierno, digamos, o el peronismo pierde el gobierno contra un gobierno claramente opuesto, de mínimo opuesto a nuestra manera de pensar. En el conurbano, por ejemplo, este año, no sé, hemos tenido por lo menos 5 o 6 universidades en elecciones del peronismo arrasa. El peronismo joven de las universidades, ordenado en gremialidad, que escucha al estudiante, gana. Pero no es que gana, arrasa. Eso grabémoslo, por favor, porque es una fórmula de la victoria. Arrasa. Y yo creo que ahí hay como una experiencia micro de lo que en general debería pasar, ¿no? En esto de cómo expresamos más que representamos, ¿no? Yo creo que ahí el MUC es eso, una expresión política de un sujeto que empieza a tener un vuelo muy interesante en términos de gremialidad estudiantil, universitaria, pero también política, que es la identidad del conurbano, la identidad del estudiante del conurbano. La mayoría hoy de las universidades cuentan con el conurbano, tanto las del Bicentenario como las del conurbano, que las del Bicentenario son las que se crearon en 2010 aprox. Empiezan a tener camadas de compañeros y compañeras que conducen sus gremialidades federativas, siendo estudiantes, que empiezan a participar de la FUBA. Y la verdad que empieza a tener un activo muy importante y creo que en la última movilización federal de las universidades, que fue el 23 de abril, miles y miles de estudiantes movilizó el MUC y las universidades del Bicentenario de estudiantes en Cava. Entonces es un emergente político. Es una identidad política también que empieza a expresarse de manera muy interesante, que es para seguir, digamos, y lo digo con mucho orgullo, con mis compañeros y compañeras del conurbano, que son cuadros que creo que tienen mucho que aportar a la política, ¿no? Ojalá que la política, por ejemplo, electoral del año que viene, los mire, ¿no? Los contemple, los escuche. O te lo digo al revés. Ojalá ustedes pongan el puño sobre la mesa. O sea, porque si no, sigue habiendo una posición de espera. Sí, yo decía obligar. A reconocimiento. Una orgánica, somos tan orgánicos. Claro, la espera de reconocimiento del otro. No, a patear la mesa. Hay que patear la mesa, tal cual. A patear la mesa. Queremos un estudiante en la mesa tomando decisiones, porque si no.
Si no, va a ser lo mismo, te van a decir, sí, claro, cómo no, mira, acá hay qué una fila. Qué te doy el lindo número. los chicos del Claro. MOOC. Por ahí en la próxima elección del PJ te damos un vocal 15º. Claro, sí, Claro, sí, ya sí, que sí. ya la conocemos esa. Empezaba bajo pibe, ¿viste? Claro. No, pero aparte, porque si Ahora sí va a efectivamente ser una no sorpresa Sergio hacemos eso en los distintos lugares, pues lo mismo tienen que hacer los sindicatos, lo mismo tienen que hacer las organizaciones sociales, lo mismo tienen que hacer las gremiales pyme, lo mismo tienen que hacer, digo, la sociedad que hace algo, tiene que sentarse a la mesa y decir, no, vos no vas a hablar en nombre mío. Quiero Claro. estar, no yo, quiero que haya uno de los nuestros que expresa que esté ahí. Digo, vuelvo al ejemplo de Ofelia. Lo de Ofelia funcionó. Funciona. Digamos, fue un caso muy aislado finalmente de los últimos tiempos, de una expresión genuina de un proceso. Después tenemos compañeros o compañeras que provienen de organizaciones que terminaron teniendo responsabilidades legislativas, etcétera, pero no ocupan ese lugar de una voz pública, ¿no? Sí, en el espacio. Alex, igual mira, me había anotado lo de Ofelia y no quería volver para atrás, pero ahora Ofelia, ¿dónde está? Ofelia está en su casa. ¿Por qué? Porque este proceso que vos marcás, que es el correcto, es combatido con ferocidad, es Totalmente. combatida con odio, y ahora la compañera Ofelia está que no quiere saber nada, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es una joven, militante, estudiante, secundaria, mujer, que después fue legisladora, que hizo todo ese santo caminito que es el que nosotros estamos acá intentando reflejar, y fue combatida a capa y espada para que esa compañera deje el lugar donde está y no fue respaldada por sus compañeros y sus compañeras. Porque ese reflejo, totalmente lo que decís es clave recordarlo, porque ese reflejo de la representación es luchar en contra de la expresión. Claro. Porque ahí sí los representantes se sienten amenazados. Claro. Pues se sienten amenazados por una lógica que tiene una legitimidad enorme, porque si ustedes se sientan en una mesa política y hablan la palabra universitaria, y la legitimidad de esa palabra es infinita. En vez del juego de la representación, donde todo vale lo mismo, porque si ninguno expresa algo concreto, ¿no? O sea, que efectivamente me parece que el punto de la lucha universitaria es que pone el dedo en la crisis de la representación. Sí, tal cual. Yo veo esas experiencias de manera muy interesante porque además es algo fáctico. En las universidades del conurbano y en sus elecciones, las listas libertarias no han podido generar una masa crítica representativa que logre gremialidad, representatividad y expresión. Porque además no alejemos mucho esa idea de que, bueno, los jóvenes, ¿no?, somos los que hemos perdido o éramos parte del problema en relación a la política, o de lo que pensábamos, por lo menos, ¿no? Digo, me parece que eso está totalmente lejano a la realidad. Creo que hay una juventud que espera que la política lo señale menos y que los escuche más. Pero creo que hay algo fundamental, que creo que además es del movimiento estudiantil, es de las juventudes, pero es de toda hablaba de los movimientos sociales que durante estos 7 meses no han parado, digamos, de tener creatividad y altura a la hora de dar ciertas discusiones en la calle, digamos, con la fila del hambre. San Cayetano pasó hace poco, fue un hecho importantísimo, se llenó la plaza. Yo creo que esos actores, nuestros actores, tienen que patear la mesa de la política. En eso coincido totalmente, porque me parece que está por ahí la respuesta, o las respuestas, ¿viste? Sí, porque aparte hay un saber ahí, digamos, volviendo a la cuestión de me quedé con lo de la indiferencia, voy a soñar con el tema de la indiferencia, pero digo, ¿qué mejor que ustedes para saber cómo activar compañeros y compañeras frente a su estado de ánimo, ¿no? Qué mejor que hablar con un par que active un horizonte de sentido. Por eso me parece justamente me parece que hay algo de la militancia que está demasiado desactivada, está demasiado disciplinada, demasiado sujeta a la decisión del otro, y sin que ese otro realmente, hoy en día no sé quién tiene la legitimidad para decir, no, pará, mando yo. O sea, nada, asumamos que no está. Entonces, sí, la legitimidad, como decís, qué gran legitimidad el MOOC, que construye en poco tiempo representatividad, expresividad, modalidades de acción, capacidad de movilización. Listo, esto es mérito político.
esto es mérito político y que se tiene que traducir en espacios de decisión, de responsabilidad y de propuesta. Y eso es lo que me alegra que ustedes estén construyendo, porque me parece que el punto clave, ¿no? Más allá del bajón en el cual estamos sumergidos, entender que la activación del sentido en términos colectivos construye horizontes. Y Ale, hay una cuestión que a veces es difícil de ver o que es difícil que la notemos. No paran de crecer los movimientos estudiantiles en el conurbano. Día a día, ¿cuántos estudiantes encuadraste la última semana? 12 que quieren hacer algo Con toda. Con toda. O sea, no sé qué decirles. O sea, no sé. Paren un poco. Claro. No hay roles que representan. Sí. Te llega el mensaje, ¿cuándo movilizamos de vuelta? Claro. Yo creo que cuando una política está llena de pueblo, ahí nos marca si es correcto o no, digamos, ¿no? La defensa de las universidades y la educación pública es correcta y es por eso que acumulamos, digo. Me parece que la política, en general, la política tradicional, ha perdido un poco esa brújula de cuál es la correcta, digamos. Es por eso que Milei vino, él se pateó la mesa y logró un resultado electoral que además para nosotros significó una derrota electoral, pero también una derrota política por sobre todas las cosas. Y bueno, también moral en estas últimas semanas. Pero que creo aún así de que esos dispositivos militantes que buscan representar genuinamente van a acumular. Y me parece que de acá al año que viene es el horizonte que creo que es factible caminar. Y que creo que es factible porque pasa, porque nos sucede, porque sumamos pibes y pibas que quieren, muy chicos, de 18 años, 19 años, que quieren participar, que nos siguen, que nos bancan. Todos grandes desencajados que construyen el Totalmente camino del futuro. Porque, ¿sabes otra cosa? Que la política, y lo digo como una autocrítica militante, nos acostumbramos mucho a la política de la caja también, ¿no? Acá no hay ni caja, no hay la caja es la que llama una cajita de té para darle un té a los pibes, a las pibas, y se suman. Entonces me parece que la militancia, la política tradicional sobre todas las cosas, tiene que volver a mirar a lo genuino de esa representación que es de par, que es la acumulación de las individualidades, porque estamos atravesados en un sistema capitalista y que nos atraviesa hasta el corazón, pero que si entendemos genuinamente cuáles son sus deseos, ¿no? El deseo de estudiar, por ejemplo, nos van a escuchar y vamos a poder generar una síntesis y caminar una política. Me parece que va por ahí. La verdad, súper interesante y gracias por venir. Creo que todos nos quedamos un poco con la sensación de que nos encantaría seguir charlando. Lo haremos por fuera del aire porque ya llegaron los chicos de Lo Dije o Lo Pensé, que los vimos ahí asomarse. Así que con Algo No Encaja Acá nos encontraremos el martes que viene. Muchas gracias, Gonza, Diego, y a seguir luchando. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos la semana que viene.